Crear imágenes que incluyan textos es algo que le cuesta mucho a la mayoría de los generadores de imágenes con inteligencia artificial, con la excepción de Ideogram, una plataforma que ahora te voy a enseñar a ocupar tanto en tu teléfono como en tu computador. Usa la inteligencia. Lo primero que tienes que tener claro es que aunque Ideogram funciona súper bien también en el teléfono, no lo vas a encontrar como app, por lo menos en la Play Store si es que tienes un sistema Android, aquí es lo que estoy mostrando ahora, y probablemente tampoco en la App Store. Yo no tengo iPhone, pero seguramente tampoco se va a encontrar ahí. ¿Sí? Aquí estoy mostrando que si pones Ideogram en el buscador, al menos en la Play Store como estoy diciendo, con sistema Android, con teléfono Android, no aparece, ¿cierto? Pero bueno, si te metes a tu navegador, yo en este caso tengo el Chrome, vas a poder acceder en ideogram.ai. Yo te dejo como siempre el link abajo en la descripción. Y ahí vas a llegar a esto que te estoy mostrando si es que es la primera vez que ingresas a esta plataforma. Y como se indica ahí muy fácilmente, te puedes crear una cuenta con Google o con Apple. Y esta cuenta, por ahora al menos, te está dando 10 usos gratuitos. Y cuando ya la tengas hecha, yo ahora me paso a la cuenta en la cual ya la tengo activada. Se ve como lo que te estoy mostrando ahora, ¿sí? Es igual que la interfaz de una app. Ni siquiera se ve arriba el navegador, ¿sí? Esto estoy entrando también a través de Chrome, pero una vez que ya me hice la cuenta. Y aquí lo primero que vas a ver son imágenes de muestra que han hecho otros usuarios. Pero si te vas aquí al más de abajo, vas a poder empezar a ingresar tus prompts para pedir imágenes. Y la gracia también es que estas imágenes van a quedar almacenadas aquí donde dice My Images o mis imágenes arriba. Y son las mismas o van a quedar en línea con las que puedas generar en un computador si ingresas con la misma cuenta de Google o la cuenta de Apple a Ideogram. Y como podemos ver aquí, la mayor gracia que tiene Ideogram, como yo venía diciendo desde el principio, es su facilidad para hacer textos, ¿cierto? Bueno, yo ahora me paso al computador para que veamos más en detalle cómo funciona. Bueno, como podemos ver aquí, el home de la versión de computador es exactamente igual al del teléfono, con la salvedad, por supuesto, de que está dispuesto en formato horizontal, ¿cierto? Como tiene que ser para un monitor de computador, pero son exactamente las mismas herramientas, los mismos botones, etc. Y antes de que se me olvide una cosa, yo dije que eran 10 usos gratuitos diarios que está dando actualmente Ideogram, me equivoqué. En realidad, como podemos ver acá, dice 4 de 10 créditos, ¿sí? Son 10 créditos, pero en cada generación te va a gastar 2. Entonces, en rigor, está dando 5 usos gratuitos diarios, ¿sí? Una cosa sí que hay que tener clara es que cada uno de esos usos genera 4 imágenes. Entonces, también en rigor, podemos decir que Ideogram te está regalando 20 imágenes diariamente a través de 5 usos gratuitos, ¿sí? Yo aquí me dice 4 de 10 porque ya me gasté algunas. Si me voy aquí a My Images, aquí en este momento estoy en el Home, ¿sí? Si yo aquí hago clic acá arriba en Home, no pasa nada porque este es el Home, ¿sí? El Home siempre va a ser mostrándote creaciones de otros usuarios, y esto es algo muy importante a tener en cuenta. Ideogram no reclama ningún tipo de derecho de autor, de hecho te los transfiere todos, incluso los comerciales, a quienes crean imágenes en esta plataforma. Pero si tú no pagas el plan o alguno de los planes de pago, que aprovechemos de ver cuáles son las tarifas, aquí las podemos ver, ¿sí? Hay desde $7 mensuales, pasando a 16, 48, con sus distintas características. Yo en realidad no le estoy haciendo propaganda, la verdad solamente lo menciono para dar completa la información. Pero lo que sí quería destacar es que si tú no pagas alguno de estos planes, entonces todas las generaciones de imágenes que hagas van a ser públicas. Y al ser públicas, sí, tú puedes darle el uso que tú quieras, incluso estamparla en una polera y venderla, pero cualquier otra persona, ¿sí?, que acceda a cualquiera de estas otras imágenes que se generaron dentro de la comunidad pública de Ideogram, también va a poder descargarla y usarla para lo que quiera, ¿sí? Eso tienes que tenerlo claro, no tienes exclusividad. Pero bueno, como mostraba o como decía, si te vas aquí arriba a la izquierda a My Images o mis imágenes, vas a ver exactamente las mismas imágenes que alcanzamos a ver recién en el teléfono, ¿cierto? Porque es la misma cuenta de Google que yo tengo en línea. Aquí ya estaba probando, esto fue lo que me estuve gastando antes de mis 10 créditos diarios, esto de crear imágenes que incluyan texto, ¿sí? Esto lo partí desde un prompt en español. Esto funciona muy bien con prompt en español. Siempre, sí, aunque suene medio majadero, se recomienda usarlo en inglés. Pero como podemos ver aquí, ¿cuál fue el prompt que le entregué? La frase: crea imágenes que incluyan texto, escrita con luces de neón en un letrero luminoso de una ciudad, ¿sí? Como puedes ver aquí. Y, no sé, me parece pero fabuloso, ¿no? O sea, no se perdió por ninguna parte y lo escribió fantástico a la primera. Ahora, si analizamos las 4 imágenes que me generó,
esta que está aquí ahora arriba de mi cabeza, le puso una tilde aquí que no correspondía. Con el crea aquí lo repitió en la ampolleta, que está muy bueno en todo caso, pero no escribió bien incluye, ¿cierto? Ni texto acá, como que se anduvo perdiendo. Pero en las otras 3 versiones sí lo hizo. Súper bien. Y esta es una de las grandes cualidades, como decía, o la gran cualidad que tiene, pero no es la única en todo caso, ¿sí? Voy a aprovechar de mostrar más cosas que he hecho con Ideogram anteriormente, porque sí, se destaca mucho por la generación de imágenes que incluyan texto. Aquí hay algunas pruebas que estoy haciendo, no sé, para los que siguen el canal, yo les he contado que estoy escribiendo un libro biográfico sobre Solo Di Medina, un artista chileno que, bueno, acá en Chile es bastante famoso, no sé si en el extranjero, y aquí también, pues estuve probando cositas, pero a esto quería llegar. También hace otro tipo de imágenes, en este caso, imágenes de personas, ¿cierto? De una mujer sumamente realista, ¿sí? Esto también lo logran otros generadores de imágenes, pero Ideogram también, ¿sí? Para que no dejemos de tenerlo en cuenta. Y bueno, a la hora de pasar, bueno, aquí también, ¿sí? Otros ejemplos. Sí, aquí también esto del bar, que lo estuve ocupando en alguno de los videoclips que pueden buscar en este mismo canal del Super Clásico. Pero bueno, a la hora de hacer imágenes, acá arriba, llegar y escribir, yo le voy a pegar una que ya tengo lista, que venía trayendo de antes. No me funciona aquí sí, ahí está, pegar, ¿sí? Y es muy parecida a lo que, porque con esto quiero hacer la portada de este video. Es la frase, comillas, siempre es bueno que si le vas a pedir un texto lo pongas o con letras altas o entre comillas, lo ayuda a identificarlo, ¿sí? La frase, comillas, crea imágenes que incluyan texto, cierre comillas, escrita con ampolletas de colores, ¿sí? Ahora otra cosa, en un letrero grande ubicado a la izquierda, en el lado derecho se ve un entorno nocturno de ciudad futurista, ¿sí? Ese es el prompt. Aquí me está tomando como referencia una imagen similar que hice, pero no, esto quiero que parta de la nada, así que le voy a cerrar esto, ¿sí? Para que no tenga ninguna referencia. ¿Qué es lo de las referencias? Es que tú además, esta herramienta tiene, o esta plataforma tiene una herramienta que se llama Remix, que sí, que ya la vamos a ver, por eso es que tú puedes tener una de tus propias imágenes de referencia. Y aquí, aquí abajito, a mi izquierda en este momento, no, a tu izquierda en verdad, podemos ver estilos que le puedes pedir, ¿sí? Anime, 3D, design, realistic, pero también se lo puedes incluir acá, como yo le puse aquí, ciudad futurista, o los materiales que quieres que se ocupen, ¿sí? Puedes combinar entre estos botones de acá abajo alguno de esos, que son los que más se ocupan, o los estilos que más se ocupan, por eso es que tienen esos botones ahí disponibles, con el prompt escrito. Mientras que aquí a la derecha puedes ocupar Magic Prompt, que para que mejore el prompt que tú le entregaste, ¿sí? Lo traduzca a una descripción aún mejor. Puedes pedir el formato, ¿sí? El tamaño, que puede ser así apaisado. Incluso lo puedes personalizar mucho más, sobre todo en los planes pagados, pero en los planes gratuitos o en el uso gratuito también te da muchos tamaños. Yo ahora lo voy a pedir así 16:9 para ver si lo puedo usar de portada. Como te venía diciendo, no lo puedes poner en privado si estás en tu cuenta gratuito. Aquí dice Public Private, no lo puedo poner en private, va a quedar público. El modelo más avanzado actualmente es el 2.0, este lo lanzaron hace poco y está pero buenísimo, bueno, todo lo que acabamos de ver. Aquí puedes elegir una paleta de colores, que no tiene nada de malo, aquí yo lo voy a dejar en auto nomás para ver qué genera. Aquí el tipo de rendering, Turbo, Default o Quality, pero aquí yo no lo puedo elegir, Default nomás porque no estoy pagando. Y todo lo demás también, ¿sí? Y le pongo generar, aquí me avisa que se va a gastar 2 créditos. Y actualmente esto está tomando alrededor de... aquí, bueno, en este momento no lo estás viendo tan clarito porque está aquí justo como abajo de mi cabecita, pero vamos a esperar aquí que termine de hacerse. Pero como podemos ver acá arriba dice que hay que esperar ahora 35 segundos, ¿sí? Yo en realidad voy a hacer un corte para que pasemos a ver el resultado. Ah, no, mira, en realidad está avanzando mucho más rápido de lo que dice. Sí, sí. Muchas veces se protegen aquí, te tiran 10 segundos más o qué sé yo, pero ya tenemos el resultado. Mira, excelente, ¿no? A ver, crea imágenes que incluyan texto y aquí la ciudad. Claro, solo que aquí esto lo partió en 2. Quizás la instrucción con el punto seguido no quedó claro, que yo esperaba que esto se integrara, que este fuera como un primer plano y esto el fondo de la misma imagen, pero tampoco está malo. Aquí sí lo hizo. Crea imágenes que incluyan texto.
Fantástico, fantástico. Esta podría ser una opción para ocupar en la portada de este video. Crea, aquí puso una tilde que no corresponde, imágenes que incluyan texto. ¿Sí? Bueno, esto también con algún otro modelo, y este también lo permite hacer, pero solo con el plan pagado, lo podrías editar. Podrías hacer un borrado inteligente de esta tilde de crea. Y la última versión, crea imágenes que incluyan texto. También está buenísima. Buenísima aquí con la ciudad futurista. Lo único sí es que aquí nuevamente, aunque esto puede ser un error del prompt mío, dividió la imagen en dos, ¿sí? No está integrado. No es que este sea un primer plano y este el fondo, sino que la dividió en dos. Sobre la herramienta de Remix, esto es todo lo que tienes que saber. Como te he ido mostrando, es bastante bueno este generador de imágenes para generar imágenes con textos, pero algunas veces puede que se equivoque, ¿sí? Entonces puede que a la segunda o a la tercera recién se esté acercando a lo que tú quieres, o ya está escribiendo la frase como tú quieres que la escriba, pero la composición de la imagen le falta algún detalle o no es completamente perfecta tal como tú quieres. Bueno, en ese caso tienes que elegir la imagen que ya se acerca más a lo que tú quieres, si quieres usar la herramienta Remix en este caso, y aquí arriba puedes ver, un poco más acá arriba de mi cabeza, dice justamente Remix. ¿Eso qué significa? Que ya no va a partir de un prompt de texto solamente para generar la próxima imagen, sino que va a usar esta como referencia, ¿sí? Y esto está bastante cerca de ser una especie de calco de la imagen sin serlo por completo, pero lo toma como referencia, como un prompt mucho más concreto. Entonces, sobre esta referencia, que aquí viene además con su prompt, este es un prompt que viene ya optimizado de antes, porque bueno, esto yo lo había hecho antes, estuve insistiendo un par de veces. Sobre esto tú puedes agregar nuevas indicaciones o cambiar la paleta de colores, que es lo que voy a hacer yo aquí, para ver distintos resultados, ¿sí? Voy a poner esta otra paleta y no le voy a cambiar la indicación, solamente voy a cambiar la paleta y voy a poner Remix. Aquí también se van a gastar 2 créditos, igual que si estuviera creando una imagen desde cero. Nuevamente aquí más bajito de mi cabeza se está creando, dice que se va a demorar 30 segundos, claramente se está demorando como 15 o 5 y ya estamos, ¿sí? No es fácil hacer textos, me cambió la paleta por esta otra, ¿sí? Bastante bien, ¿sí? No es fácil hacer textos y justamente se parece muchísimo a la imagen original, ¿sí? Aquí se comió la S, ¿sí? No es fácil hacer texto, ¿sí? Aún así puede fallar, está bueno que eso quede claro. Aquí sí le quedó mucho mejor y la imagen de fondo y toda la composición excelente. Así que así funciona esta herramienta Remix de Ideogram. Si llegaste hasta aquí, te invito a dejarme en los comentarios qué te pareció este video o alguna sugerencia sobre qué otros modelos de inteligencia artificial te gustaría que abordara en futuros videos. También te recuerdo que sigo haciendo clases particulares sincrónicas para dominar ChatGPT, Gemini y otras herramientas de inteligencia artificial, así que si te interesa puedes contactarme a través de mis redes sociales o mi sitio web, los links están abajo en la descripción de este video. Usa la inteligencia.